muchísimas gracias por la invitación. La verdad que fue muy gratificante para mí poder participar de este número de Voces en el Fénix, articulado alrededor de industria y desarrollo. Fue muy gratificante también, le decía recién a Fernando, la posibilidad de volver a la facultad después de unos cuantos años, tras haber estudiado el grado acá. Es muy gratificante, por supuesto, compartir la mesa con amigos y colegas como Fernando, Marta, Marcelo. Y es muy gratificante en general, y de esto también hablábamos recién con el resto de los expositores cuando estábamos afuera, tal vez poder abstraerse o salir un poco de esta especie de locura, ¿no? De esta película de superacción en la que se transformó una vez más la coyuntura macrofinanciera de la Argentina, dólar, tasas, reservas, riesgo país, ¿no? Esa especie de ruleta que no para de girar, y reflexionar, pensar, discutir un poco alrededor de ciertos interrogantes, de ciertos ejes reflexivos de fondo. Eso es entonces también muy gratificante para mí. Sin embargo, el hecho de que sea gratificante poder discutir y reflexionar sobre ciertos dilemas de fondo no quiere decir, por supuesto, que esos dilemas sean menos dificultosos, menos problemáticos, menos complejos. Yo creo, por el contrario, que efectivamente, digamos, al momento de repensar los desafíos, los problemas, las alternativas de la reindustrialización de la Argentina, efectivamente, como decía Marcelo, yo tuve la posibilidad de trabajar en los últimos años sobre la desindustrialización de la Argentina. Bueno, a la hora de pensar alternativas de revertir ese proceso y avanzar en un sendero de reindustrialización, y más en general les diría en un camino de transformación productiva de la Argentina, la verdad es que las restricciones, los problemas, las dificultades que se presentan son muchas, muy importantes, y muy difíciles de sortear, digamos. Ese es un poco el eje que atraviesa el artículo que tuve la posibilidad de escribir para la revista, el contexto de problemas y restricciones, diría yo. Hoy lo releí esta mañana antes de venir, y lo encontré un poco, tal vez, es una confesión, excesivamente pesimista, casi fatalista, diría. Es una advertencia para quien tenga ganas de leerlo. Podría aducir un poco en mi defensa, ahora está de moda hacerlo, que estaba sin dormir, ¿no? Ustedes saben que esa es una buena... En mi caso es bastante cierto, porque tengo una bebé de 18 meses que duerme bastante mal y cortado, con lo cual efectivamente estaba sin dormir en esos días o semanas en los que estuve trabajando en el artículo. Bueno, con la intención de compensar un poco ese sesgo, voy a ver si en esta presentación hacia el final digo algunas líneas más esperanzadoras, digamos. Pero arranco en todo caso como hice en el artículo, con un diagnóstico que me parece es bastante claro, es relativamente compartido, por supuesto acá no puede hablarse de consensos nunca entre economistas, pero digamos que me parece es un diagnóstico con niveles de aceptación bastante generalizados, y al que nos podemos referir con el nombre que más le gusta a cada uno. Recién Marcelo lo decía de una manera que es usual decirlo: la restricción externa, los problemas crónicos de balanza de pagos, el déficit estructural de divisas, el stop and go. Bueno, hay la falta de dólares, más llanamente, ¿no? O de dólares genuinos. Hay diversas formas en las que en el discurso económico de nuestro país este problema surge, se referencia y aparece. Al respecto, déjenme darles dos datos de mediano plazo para salir justamente, como decía al principio, de esta locura, ¿no? De estos últimos días e incluso de estas últimas, de estos últimos meses, porque lo que está pasando ahora empezó ya hace unos cuantos meses. En realidad, lo que vemos ahora es una agudización. Pero déjenme salir de eso y meterme un poquito en el mediano plazo y dar dos datos, uno por el lado de las exportaciones, uno por el lado de las importaciones. Por el lado de las exportaciones en cantidades de la Argentina
del año pasado son equivalentes a las del año 2005. Esto no es por la sequía. Si quieren tomar el dato del 2017 o el 2016, el ejercicio no cambia. Es cierto que el periodo incluye a su interior la crisis internacional 2008-2009 que desaceleró el crecimiento, pero si tomamos el periodo entre puntas, 2005-2018, el PBI del mundo creció más de un 50%. La Sexpo Argentina en volumen, cero. Esto es un problema grave. No es un diagnóstico además común ni compartido con otros países emergentes, ni de la región ni de fuera de la región. Por el lado de las importaciones, y acá me meto en un tema analizado, examinado, discutido, estimado, con econometría, sin econometría, mirado al derecho y mirado al revés. Y es que la elasticidad de la demanda de importaciones de la Argentina al PBI es enorme. Enorme. Y enorme, cuando yo preparaba esta intervención, pensaba que se podía tildar de un juicio moral, ¿no? Un juicio emanado desde un prisma proteccionista. No es ni un juicio moral ni un juicio que surge desde una obsesión proteccionista. Es una cuestión contable. La Argentina no puede hacer frente a la cuenta en dólares de sus importaciones cuando la economía entra en una fase de crecimiento sostenido. Es un hecho contable, ni siquiera económico, digamos, por lo menos en su primera lectura o interpretación. Por supuesto que pasó en los 90 y el problema entonces se financió con deuda, pero pasó también después de la crisis 2001-2002, cuando entre 2003 y 2011 las importaciones crecieron de una manera completamente desbocada, con una aceleración muy notoria. Déjenme darles un par de números al respecto. En 2006 las importaciones en cantidades ya habían alcanzado el máximo previo de la convertibilidad, es decir, el nivel de 1998. Es decir, habían recuperado la retracción de los años de desaceleración primero y crisis después de la convertibilidad. En el quinquenio siguiente, es decir, 2006-2011, cuando el PBI de la Argentina creció en promedio al 4,5%, las importaciones, 4,5% anual, las importaciones crecieron al 12,5% anual, es decir, 3 veces más rápido. Ese también es un problema muy grave, es un problema, digamos, muy difícil de afrontar. Decía antes, la década anterior se había financiado con deuda, en este caso se financió con términos de intercambio favorable, hasta que estos términos de intercambio dejaron de serlo. Por supuesto es mejor financiarlo con términos de intercambio favorable que endeudarte para hacer frente a esa cuenta, pero el problema de fondo seguía vigente. ¿Este es un problema novedoso? No, por supuesto que no, es viejísimo, digamos, pero no ha perdido vigencia. No ha perdido vigencia. Marcelo se refería también a la etapa de la industrialización sustitutiva. Este problema existía en aquel momento, en aquella etapa, pero ahora está agudizado por aspectos financieros, digamos, que en aquel momento no existían o tenían una moderación mucho mayor. Pero más allá de los aspectos financieros, que por supuesto son protagónicos en términos de la restricción externa hoy en día, el canal comercial sigue siendo muy relevante, producto de estas elasticidades dispares a las que me refería recién, entre las exportaciones y las importaciones de nuestro país. ¿Qué hacemos frente a este problema de fondo? Bueno, yo creo que existe una primera respuesta simple, digamos, y con cierto consenso, más allá de lo que decía hace un ratito sobre la palabra consenso, que va por el lado de decir, bueno, frente a este problema de fondo lo que hay que hacer es desarrollar nuevas capacidades en sectores transables, que te permitan sustituir importaciones y que te permitan aumentar las exportaciones. Lo que pasa es una respuesta bastante obvia, bastante evidente, es solo un primer paso, porque la pregunta que viene inmediatamente después es ¿en qué sectores y cómo lo hacemos? Y ahí surgen los problemas, digamos, las dificultades, las restricciones, las miradas profundamente dispares. Yo quisiera mencionar
4 de esas restricciones, 4 de esos problemas. En el artículo trabajo un poco en esta línea, acá agrego, reformulo alguna cosa, pero básicamente es lo mismo. La primera y más elemental de esas restricciones o de esos problemas tiene que ver un poco con lo que decía al principio y con lo que hablábamos antes de iniciar esta charla y lo que estamos viviendo todos nosotros en estos días. Es decir, la enorme dificultad para enfocar ahí el centro del debate. Y sobre todo esto pensado desde una perspectiva de esfuerzos de política pública. Digamos, en momentos de muy alta incertidumbre, de muy alta volatilidad de las variables macro y financieras, es evidente que lo primero que aparece es una tremenda demanda social sobre la necesidad de estabilizar la macro y las variables financieras. Y es evidente también que las prioridades de política pública, estoy pensando en la próxima administración, van a ser enormes en este sentido. Esto es completamente natural, es completamente lógico, es razonable, pero a la vez posterga una vez más, de nuevo, el debate y los esfuerzos de política, y las capacidades eventuales de planificación desde la política pública, referidas a las insuficiencias estructurales de nuestra matriz productiva y exportadora. Entonces acá hay un primer problema que me parece muy relevante, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo estas semanas o estos días. Hay un segundo eje problemático que me gustaría mencionar, que es la pregunta, la vieja pregunta sobre en qué sectores o actividades ponemos el énfasis, ¿no? Dicho de forma más coloquial, ¿a qué le apostamos en materia productiva? ¿A qué deberíamos apostarle? Y acá me parece que hay una diferencia importante respecto al escenario que se abre en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, donde la Argentina y otros países atrasados, emergentes, periféricos, como querramos denominarlos, digamos que tenían intenciones de sumarse al tren del desarrollo tardío, intentaron hacer el catching up o cerrar las brechas de ingreso medio y de niveles de desarrollo con las economías avanzadas. ¿Por qué digo que hay una diferencia importante con ese momento? Porque hace 60 o 70 años desarrollo significaba industrialización y no había mucha más vuelta que darle. Y cuando digo industrialización en ese marco, digo industrialización en el sentido estrecho del término. Digo, uno podía agarrar el clasificador de actividades económicas de las Naciones Unidas, la SIU, y estaba muy claro qué era la industria, y estaba muy claro, por tanto, de qué hablábamos cuando hablábamos de industrialización, y estaba muy claro, y la propia terminología así lo refleja, qué era la política industrial. La política industrial, nuevamente en sentido estrecho, era crear capacidades en la industria manufacturera. ¿Eso hoy es así? Mi sensación es que hoy el panorama no es tan claro, digamos. Reformulo la pregunta. ¿Sigue siendo la industria manufacturera tradicional el territorio, la cancha donde juegan, digamos, los rendimientos crecientes en el sentido amplio del término que economistas como Allen Young, Schumpeter, Kaldor le daban a esa terminología? ¿O eso entró en una fase de debate? Yo creo que es una discusión abierta y de hecho no tengo por mi parte respuestas concluyentes al respecto. Creo que es una discusión abierta. Por un lado está indudablemente quienes siguen poniendo el énfasis en ese espacio y básicamente a esa pregunta responden sí, la industria sigue siendo ese territorio especial, entre comillas, que potencia a partir de rendimientos crecientes derrames virtuosos sobre toda la economía. Y por lo tanto, en un caso como el de la Argentina, hay que seguir apostando fuerte ahí. Hay que seguir apostando fuerte ahí, quiere decir hay que apostar a recuperar las capacidades en sectores tal vez maduros, pero en los que la Argentina, maduros en términos tecnológicos, pero en los que la Argentina supo en el pasado conseguir grandes desarrollos y todavía tiene capacidades supervivientes. Digo, por caso estoy pensando en algunos enclaves de la trama metalmecánica, ¿no? Para dar un ejemplo. Otra respuesta bastante de moda, debo decirles, sobre todo a los más jóvenes y que se van aproximando a estos debates quizá por primera vez, bastante de moda en la actualidad,
es responder no a esa pregunta que yo hacía recién. La industria ya no es ese lugar, o empieza a dejar de serlo paulatinamente, y el foco aparece puesto, el énfasis aparece puesto en ese caso, bajo esos abordajes, en el heterogéneo espacio de los servicios, sobre todo de los servicios dinámicos, de alta productividad, y en el caso de la Argentina, en los llamados servicios basados en conocimiento, y especialmente dentro de los servicios basados en conocimiento, para seguir con el caso argentino, en software y servicios informáticos, para dar un ejemplo bastante claro. Porque Argentina picó en punta a nivel regional en ese sector o subsector, y porque efectivamente viene mostrando un dinamismo muy interesante y capacidades de especialización que parecen no tener fin, ¿no? Digo, todos ustedes habrán escuchado en los últimos años hablar de términos tales como fintech, agrotech, Internet de las cosas, desarrollos aplicados a Big Data y así. Y en tercer lugar aparece también lo que quizás se podría llamar una suerte de revisita esperanzada a los recursos naturales, desde las lecturas aplicadas al caso argentino. ¿Por qué digo esto de revisita esperanzada? Bueno, porque ahí aparecen también efectivamente ciertos elementos novedosos y muy heterogéneos entre sí. Déjenme acá hacer una ensalada muy particular, mezclando desde los hidrocarburos no convencionales, ¿no? Vaca muerta, el litio del norte y sus posibles estrategias para agregarle valor, a biotecnología aplicada al agro, a bioinsumos, bioproductos, alimentos funcionales y muchísimas otras cosas. Hay una respuesta, me parece que también está bastante en boga en los últimos años frente a este dilema que acabo de plantear en términos sectoriales, que un poco lo que propone es algo así como, bueno, frente a este debate o estas alternativas o estas tensiones, lo que hay que hacer en realidad es abandonar el fetiche del nomenclador al que yo me refería recién, ¿no? De los clasificadores económicos, aceptar que paulatinamente las actividades económicas, sobre todo las más dinámicas, tienden a solaparse, tienden a mimetizarse en lo que antes eran espacios muy claramente definidos, ¿no? Sector primario, industria, servicios, etc. Y por lo tanto lo que hay que hacer es tratar de potenciar cadenas dinámicas más allá de cómo, dónde o de qué forma las clasifiquemos. Yo frente a eso digo, bueno, en parte suena razonable y posiblemente sea parcialmente cierto. Lo que sucede es que en términos de esfuerzo de política pública, sigue siendo cierto, sigue siendo válido que hay trade-offs involucrados, hay costos de oportunidad involucrados. Esto es independiente de cómo se llamen los sectores, las actividades, o si están más o menos mimetizados entre sí. Quiero decir, es obvio en términos de financiamiento que hay costos de oportunidad involucrados, pero también es obvio en términos de esfuerzos de planificación, monitoreo, aplicación de las políticas. Con lo cual, no está para nada claro que más allá de que haya una progresiva mimetización de sectores y actividades y una articulación en cadenas, se pueda evitar desde la política pública la necesidad de elegir prioridades sectoriales, con todas las dificultades, las tensiones, las ambigüedades y los problemas que eso implica. Entonces yo creo que en ese eje, el eje sectorial, hay un segundo problema o dilema. En tercer lugar, aparece una restricción sistémica sobre el cómo hacer política, desarrollos desde la política pública para impulsar cambios o transformaciones estructurales virtuosas y generar nuevas capacidades en sectores transables. ¿Y cuál es esa restricción sobre el cómo? Bueno, es muy conocida, pero nuevamente no por ello deja de ser muy relevante. Y es el hecho de que existe hoy una muy consolidada trama supranacional restrictiva para hacer política industrial en sentido amplio, política productiva. Es decir, todo intento de administrar las importaciones, ofrecer subsidios directos a la producción o a la exportación, limitar la remisión de utilidades, promover cláusulas de contenido local para las transnacionales que operan en el país, por mencionar solamente algunas de las piezas clásicas de la vieja política industrial, se va a enfrentar muy rápidamente con los anticuerpos que salen de esa trama supranacional restrictiva.
Esto no es una mitología, esto es muy concreto. Le pasó a Argentina en la gestión anterior, cuando perdió en la OMC juicios, digamos, simultáneos con Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Pequeña cosa, ¿no? Esto, como decía recién, no es nuevo, pero el problema es que es acumulativo y unidireccional. ¿A qué me refiero? Me refiero a que Argentina hoy, y por supuesto otros países emergentes también, padecen las restricciones de esa trama restrictiva, por ejemplo, OMC o TBI, con decisiones tomadas hace 20 o 25 años, pero también se suman las novedades, por ejemplo, del preacuerdo Unión Europea-Mercosur. Y el fantasma que andaba dando vueltas hasta hace poco de este gobierno del TLC Argentina-Estados Unidos. O algo que alguno de ustedes tal vez conozca, que se llama TISA, Trade in Service Agreement, que es algo así como un proyecto de liberalización extrema en materia de comercio internacional de servicios. De lo que sabemos muy poco, pues, porque se filtró hace unos años por Wikileaks, pero se trata de unas rondas de negociación entre diversos países encabezados por Estados Unidos y la Unión Europea en Ginebra, al margen de las negociaciones formales de la OMC. Al margen porque las formales de la OMC de servicios están frenadas. Pero entonces nos juntamos en el café de la esquina y vamos avanzando cláusulas de liberalización del comercio de servicios como para que a la primera de cambio, cuando se vea la oportunidad, eso entre en los circuitos o canales formales. Es decir, todo lo que estaba hace 20 o 25 años en materia de restricciones supranacionales sigue estando y, sin embargo, permanentemente se van agregando nuevas dificultades o nuevas trabas. Y una cuarta y última restricción, también sistémica y también que impacta sobre el cómo hacer política productiva, política de transformación, política de generación de nuevas capacidades, tiene que ver, digamos, es de naturaleza sistémica y está vinculada a la transformación, diría yo, del capitalismo global en las últimas décadas y tiene que ver con este proceso, con este fenómeno de progresiva fragmentación internacional, digamos, de la producción, de los procesos de producción, a lo largo de las ya famosas a esta altura llamadas cadenas globales de valor, ¿no? Esta especie de hiperdesintegración productiva y después de reconexión vía el canal comercial, ¿no? Vía la comercialización internacional de insumos, partes y piezas, tiende a desdibujar esa vieja equivalencia post-Segunda Guerra Mundial entre industrialización y desarrollo a la que yo me refería antes. ¿Por qué? Porque hoy es posible identificar desde las estadísticas, digamos, de comercio exterior, países que parecen estar bastante especializados en producir y exportar industria, y en realidad son más que nada enclaves específicos. Hay poca agregación local de valor, hay poco o nulo desarrollo de proveedores locales, hay pocos derrames tecnológicos, ¿no? Yo creo, y lo incluí en el artículo, quien mejor resumió esto de forma bastante provocativa e irónica fue un economista que se llama Richard Baldwin, que es un estudioso, un analista y un promotor de las cadenas globales de valor, pero lo suficientemente lúcido como para pescar este dilema, y dijo algo así como: hace unas cuantas décadas, producir y exportar un bien complejo, por ejemplo un motor de auto, decía él, desde un país en vías de desarrollo, era un signo de victoria. Hoy es simplemente un signo de que ese país está ubicado en un enclave específico de una cadena global de valor, ¿no? Y este es un problema muy severo y muy complejo y muy difícil de revertir. Uno puede decir, bueno, pero desde la política pública, desde la regulación, ¿no se puede cambiar? ¿No se puede impulsar la conformación de entramados, rompiendo esa lógica sistémica de la CGB, de las cadenas globales de valor? Bueno, suena difícil, en parte por lo que decía antes de la trama supranacional restrictiva, porque los instrumentos específicos para forzar esos encadenamientos en buena medida están prohibidos, por decirlo así, y en parte porque aun cuando puedas jugar por fuera de esas prohibiciones, enfrentás el veto fáctico de las transnacionales.
que es muy fuerte, porque al final del día, digamos, le pueden decir a un Estado con apetito regulacionista, muchas gracias, hasta acá llegamos, me voy al país de al lado, cruzo la frontera, donde la legislación es mucho más amigable con las reglas del capitalismo global. Con lo cual, los estados nacionales, aun cuando tengan un énfasis, una orientación o una voluntad de romper un poco esta dinámica y de promover encadenamientos, se van a enfrentar con estos problemas. Y entonces, ¿qué hacemos? Digamos, un poco hasta acá es hacia donde había llegado mi artículo, ¿no? Entonces yo podía decir muchas gracias, y acá aparecía la cosa fatalista que decía que quería romper un poco en la presentación. Y entonces, ¿qué hacemos frente a esta trama de problemas, de restricciones, de limitaciones y otras, por supuesto, que no estoy enumerando? Bueno, yo creo que hay que pensar, o yo al menos pensé para compartir con ustedes, dos grandes principios generales, digamos, y dos grandes desafíos en materia de gestión pública. Los dos grandes principios generales. El primero de ellos tiene que ver con maximizar los escasos en relación al pasado, pero todavía existentes, espacios de política, espacios de intervención existentes. Es decir, ejecutar una política industrial que vuele bajo el radar de estas restricciones a las que me refería recién. Una política industrial moderna que logre pasar por debajo de esa trama de restricciones a la que me refería recién. Por supuesto no es fácil, porque esa trama de restricciones ahí está operando, pero hay nichos, hay lugares, hay espacios de acción. Por ejemplo, los regímenes de compra nacional. Son una herramienta muy relevante, muy importante para apalancar el desarrollo de proveedores locales. Ustedes saben que lo que básicamente un régimen de compra nacional propone y promueve es darle un hándicap, una ventaja en términos de precios, de distintas condiciones de prestación, pero sobre todo de precios, a los proveedores locales en relación a los internacionales. Eso existe, eso está permitido por la trama internacional de reglas que regulan la producción y el comercio, y la Argentina no lo utiliza en absoluto de forma adecuada. Es decir, no se le saca para nada el jugo que se le podría sacar. Lo mismo con la política de transferencia tecnológica desde el sector público, es decir, desde el Estado hacia el sector privado, algo que también está permitido y de lo que se hace poco. Lo mismo con algún tipo de administración del comercio que vaya por el lado de los requerimientos técnicos, ¿no? De jugar un poco con ciertos requerimientos técnicos para administrar ciertas importaciones, o con la lógica del antidumping y maximizar el espacio que te dan esas herramientas. El segundo principio general que me parece que vale la pena tener en cuenta es, y en el que me parece que hay mucho por hacer en la Argentina, es maximizar la articulación entre el sector productivo y el espacio CIT, ¿no? De ciencia y tecnología. Lo digo muy rápido porque ya no tengo tiempo. La línea sería que florezcan 1000 INVAPs, que florezcan 1000 ITECs, ¿no? Que florezcan 1000 polos IT como el de Tandil o el de La Plata. Argentina tiene señales exitosas, concretas, existentes en ese sentido. Hay que escalarlas y hay que reproducirlas. Y muy rápido, los dos grandes desafíos en materia de gestión pública me parece que hay que atender. El primero tiene que ver con que es indispensable contar, a mi modo de ver, con un espacio institucional jerarquizado de altísimo nivel, digamos, y eficaz desde el Estado para planificar, digamos, y promover el desarrollo productivo y exportador. Eso se va a llamar, o se debería llamar, Superministerio de Producción y Comercio, como, no sé, en la vieja Corea o en el viejo Japón de la segunda posguerra. Eso se va a llamar Agencia Nacional de Desarrollo. Eso va a ser un mandato de jefatura de gabinete. No tengo idea, no lo sé. Habrá que debatirlo, habrá que mirar experiencias internacionales actuales al respecto, pero el punto es que tiene que aparecer en la Argentina, de nuevo, la capacidad de planificar el desarrollo y articular esa planificación con los distintos espacios de gestión pública. Y el segundo elemento que me parece que hay que tener
muy claro para avanzar hacia una política industrial novedosa y eficaz, es que hay que tener una aproximación pragmática y eficiente, digamos. Y esto es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, y en la Argentina hay poca gimnasia de hacerlo. Es decir, es indispensable darle continuidad a las apuestas estratégicas que funcionan, pero también es indispensable poder cortar de raíz y rápidamente aquellas que no funcionan. ¿Esto qué implica? Esto implica metas con incentivos desde la política pública, desde la política promocional para el sector productivo, y si hay metas tiene que haber evaluación, y la evaluación tiene que ser un proceso en serio. No tiene que ser simplemente, digamos, un título en una legislación. Tienen que existir los resortes para llevarla adelante en materia efectiva. Yo creo que son desafíos enormes, pero a la vez que no implica para la Argentina, para un país como la Argentina, empezar de cero. Argentina tiene un poco de todo esto en el pasado. Me parece que tiene que recuperarlo, potenciarlo, escalarlo. No hay otra forma de enfrentar los problemas tan graves que estamos viviendo. Muchas gracias.